El día de hoy vamos a aprender numeración con decimales. Primero vamos a trabajar decimales de la base n a la base 10. Los tres tipos de decimales los vamos a estudiar. Ejemplo 1. Vamos a trabajar primero con un decimal que es exacto, que está en una base y la vamos a llevar a base 10. Tenemos que recordar previamente que un numeral cuando está en parte decimal, la parte entera vamos a suponer A, B y C y el coma, D, E, F en base n. Recordemos que el exponente de la C es 0, de la B es 1, de la A es 2. Por lo tanto, A por n al cuadrado más B por n más C. ¿Qué pasa con el primer decimal después de la coma? Va a ser dividido entre n. El segundo entre el n al cuadrado, el tercero entre n al cubo y así los demás. Entonces tenemos que 0,11 en base 2 será 1 entre 2 más 1 entre 2 al cuadrado. Y aquí tenemos un medio más un cuarto y eso es 3 cuartos. Que equivalentemente en base 10 es 0,75. Entonces estamos terminando este primer ejemplo diciendo que 0,11 en base 2 es 0,75 en la base decimal. Pasamos con el ejemplo 2. Convertir 0,14 sombrerito en base 5 a base 10. Recordemos que ahora este decimal que tenemos es un periódico puro y lo llevamos a la base 10. Para eso vamos a recordar cómo sería un decimal en base 10, nada más. Para este ejemplo tendríamos 0,17 en sombrero, sería 17 entre 99, que eso es 17 en base 10, 99 en base 10. ¿Cómo lo puedo relacionar este número con la base? Si te das cuenta, el 9 es una cifra antes que la base. Entonces, si no fuera base 10, si fuera base 5, por ejemplo, en vez de 9 tendré que poner una cifra menos. Estoy pensando que será 4. 4. Seguimos, también nos damos cuenta que este 99 se puede escribir como 10 al cuadrado menos 1. Es decir, puedo escribirlo la base a la cual estoy yo trabajando y el 2 que representará el número de cifras del decimal. Cabe recalcar que este 2 representa a la cantidad de cifras periódicas. El 17 se mantiene igual. Entonces aplicando, eso será, como habíamos dicho antes, como es base 5, 4, 4 abajo, en base 5, 5 arriba, arriba va el mismo numerito, simplemente en la base 5. Pasamos 1, 4 en base 5 a base 10, que sería 1 por 5 más 4, 9. Y 44 en base 5 a base decimal sería 4 por 5 más 4, 24. Que según la teoría anterior, eso era 14 en base 5 y este 24 representa 5 al cuadrado menos 1, donde el 5 es la base. Entonces, simplificando obtenemos 3 octavos, que sería 0,375. Es decir, un número que es periódico puro en base 5, en base 10 podría ser exacto. No necesariamente va a ser también periódico puro en la base decimal. Acá vemos un ejemplo muy interesante donde no se cumple que si tengo un periódico puro obtendré otro periódico puro. Pasamos con el ejemplo 3. Ahora tenemos un decimal periódico mixto. La parte no periódica es 1 y la parte periódica es 2. Está en base 6, nos piden a base 10. Para eso vamos a recordar, supongamos que estamos trabajando en base decimal. Ese decimal sería
217 menos 2 sobre 990, que en función de la base sería 217 en base 10 menos 2 en base 10 sobre 990 en base 10. Recuerda, el 0 representaba la cantidad de cifras no periódicas. En este caso hay una sola cifra, por eso hay un 0. Si hubieran dos, habrían dos ceros. ¿Y estos dos 9 a qué representan? Primero, la cantidad 2 de 9, o sea, la cantidad de números 9 representa la cantidad de cifras de periodo. ¿Por qué 9? Una cifra antes de la base. Aplicando sería, como lo mencionamos anteriormente, todo el numeral en la base menos la parte no periódica sobre, como estás en base 6, una menos sería 5 y 0. ¿Por qué 5 y 0? ¿Cuántas cifras no periódicas hay? Una, por lo tanto un 0. ¿Cuántas cifras periódicas hay? Una, por lo tanto un 5, porque este numerito siempre es uno antes que la base. Pasamos a base decimal y obtenemos 12 en base 6 es 8, porque sería 1 por 6 más 2, 8 menos 1. Y 50 en base 6 sería 5 por 6, 30 más 0, 30. Y nos estaría quedando 7 sobre 30. Que evidentemente 7 sobre 30 es un periódico mixto. Ya hemos trabajado decimales de base n a base 10. Ahora al revés, de base 10 a base m. Ejemplo 4. Ahora queremos convertir el 0,25 a base 6. Solucionamos de la siguiente manera. El 0,25 como primer paso necesitamos llevarlo a fracción, un cuarto. Y será 0, aquí viene lo interesante. Para pasar a otra base con números decimales se procede con multiplicaciones sucesivas. ¿Por qué? Cuando yo estaba en una base decimal y me iba a una base n cualquiera, para pasarlo de base 10 a base cualquiera, simple y llanamente hacía divisiones sucesivas. Eso era para la parte entera. Para la parte decimal es al revés nada más. Es decir, si yo quiero pasar de base decimal a base n, simplemente en vez de hacer divisiones sucesivas, haré multiplicaciones sucesivas. ¿Cómo así? Multiplicaré el decimal o la fracción por el número de la base, obtengo 6 cuartos. 6 cuartos dividiendo sería 1 entero 2 cuartos, que también sería 1 un medio, simplificando mitad y mitad. Este 1 que ha sido denotado con rojo, yo lo voy a guardar en mi decimal. Aquí está. Luego seguiré con lo que me ha quedado de la parte de la fracción impropia, es decir, un medio ahora. Me tocará un medio, multiplicarlo por la base y obtendré 3. Entonces ese 3 lo pondré ahí. Y con esto estoy terminando de encontrar el decimal en base 6. Aquí tendremos otra forma o otro camino de llegar a lo mismo. El mismo número como hace rato. Habíamos dicho que 0,25 es 0, y lo mismo que dijimos hace rato. Para pasar a otra base con números decimales se procede con multiplicaciones sucesivas. Nota aclarar que eso es en la parte solamente decimal. Entonces, en vez de pasar la fracción, yo lo podría trabajar con decimal directo. Multiplico 1,5, guardo el 1 y me quedo con el 0,5. Ese 1 se va dentro de mi decimal aquí y luego procedo el 0,5 por el 6 y obtengo 3 y tendría mi respuesta.
¿Cuándo no convendría hacer esto? Cuando este decimal de acá sería un periódico mixto o periódico puro, ya no podría porque tendría que trabajar con cifras infinitas y ahí no me conviene. Cada vez que yo trabaje con cifras finitas o un número exacto, yo podré aplicar esto. Pasamos al siguiente ejemplo, ejemplo 5. En el ejemplo anterior vimos cómo se puede lograr obtener pasando de una base 10 a otra base un número que era exacto, decimal exacto. Acá veremos cómo sería para trabajar con un decimal periódico puro. Empezamos. Pasamos a fracción 3 octavos, 0, definitivamente va a ser como 3 octavos es menor que 1, la respuesta de este decimal en base 5 será 0, de la misma manera. Para pasar a otra base procedemos con multiplicaciones sucesivas. 3 octavos por 5 sería 15 octavos, dividiendo 1, 7 octavos. Ubicamos el 1 y trabajaremos con el 7 octavos. Este 1 se guarda ahí y trabajamos con 7 octavos. Nuevamente 7 octavos por 5 sería 35 octavos, que sería 4 3 octavos. Este 4 lo guardamos aquí. Ahora nos debería tocar ¿qué? 3 octavos nuevamente por 5, pero eso ya lo habíamos escrito al comienzo, mira. Como vemos, se repite la fracción desde el comienzo. Es decir, lo que me tendría que salir debería ser 1, 7 octavos. Tendría que volver a poner 1 y luego vuelta me saldrá 4, 1, 4, 1, 4. Quiere decir que es un periódico puro. Así, entonces, en vez de estar trabajando todo estas multiplicaciones, acá simplemente pondré sombrerito y diré que está en la base 5. Y así obtengo un decimal cuya naturaleza es un periódico puro. Vamos a ver otro cómo sería un periódico mixto. Ejemplo 6. Convertir 0,4166 puntos suspensivos a base 4. Como visualizamos, notamos que el decimal que tenemos que trabajar es un periódico mixto. Lo llevamos a su forma de fracción 5 sobre 12, 0, por ser menor que 1, y empezamos. El mismo proceso anterior. 5 sobre 12 por 4 nos quedaría 20 sobre 12, dividiendo 1, 8 sobre 12, que sería 1, 2 tercios sacando cuarta y cuarta. Ese 1 se guarda aquí. Y continuamos ahora con 2 tercios por 4, que sería 8 tercios y que dividiendo sería 2 tercios. Ese 2 lo volvemos a guardar ahí. Y de acá nos tocaría otra vez 2 tercios. O sea, desde acá se está repitiendo. Otra vez nos irá a quedar 2 tercios. Volveré a guardar el 2 y seguiré 2 tercios y seguiré guardando el 2 y seguiré el 2. Y me estoy dando cuenta que se repite la fracción 2 tercios, lo cual me indica que el decimal es periódico mixto. Entonces, eso lo puedo escribir de esta manera. 0,1 y 2 que se va a repetir en adelante en la base 4. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación de los decimales en otra base. Calcule la siguiente serie. Se usará los sistemas de numeración para resolverlo. En este caso es en base 3, pues los denominadores son potencias del 3. Completando la serie con 0, evidentemente, para tener todas las potencias del 3, podemos notar que esta serie se puede escribir como un decimal periódico en base 3, que sería 0,102 con sombrero en base 3, que de acuerdo a nuestra teoría sabemos que es 102 en base 3 entre 222 en base 3.
que también se puede escribir como 102 en base 3 y entre la base, que en este caso es 3, elevado a la cantidad de cifras periódicas, que es 3 menos 1. Desarrollando obtenemos 11/26. Y con eso resolvemos nuestra serie. Cabe recalcar que esta serie se puede resolver de otra manera usando el método de que yo organizo todos los que tienen numerador 1, calculo la serie, luego los que tienen numerador 2, calculo la serie y luego aplico otra vez suma de fracciones y obtendría la misma respuesta. Con los sistemas de numeración simplificamos las cosas.